Ha llegado el final de Sin Querer Queriendo, un final agridulce, hay que decirlo, porque sí, hay muchas cosas que podemos criticarle a esta serie, pero al final del día no podemos negar que tuvo algo de nostálgico, ver todo lo que hubo detrás de los programas que marcaron no solo a una, sino a varias épocas de la televisión latinoamericana. Buena o mala, esta serie es lo que es, y hoy vamos a hablar de eso, así que vamos a empezar. Comenzamos el episodio justo después del viaje a Acapulco. Chespirito y Florinda tienen esa conversación incómoda en donde él le deja claro que no puede empezar algo con ella. Un momento clave, porque en el episodio anterior él había prometido que al volver a México tomaría la gran decisión, seguir con su familia o dar el siguiente paso con ella. Y aquí, de primeras, nos pintan a un Chespirito casi mártir, atrapado entre el deber y el deseo. Un hombre decente que no se deja llevar por la tentación. Pero claro, spoiler alert, todos sabemos cómo termina esta historia. Al final, no solo se fue con Florinda, sino que su relación se volvió parte del mito que rodea al Chavo del Ocho. Entonces, ¿por qué mostrarlo así? Porque esta escena no está puesta para contarnos la verdad tal cual, sino para vendernos la versión oficial, la de un padre de familia que no abandonó todo por un simple capricho, sino que sufrió, dudó y resistió, hasta que, bueno, ya no pudo más. Tal vez sea cierto, tal vez no. Lo que queda claro es que esta parte sirve para limpiar un poco la imagen. Chespirito no sería el viejo cochino que se fue tras una mujer 20 años menor apenas tuvo la oportunidad, sino un hombre que luchó contra sí mismo. O por lo menos es lo que la serie y sobre todo sus hijos quieren que recordemos. Después damos un salto de tiempo de unos meses. Ahora vemos a Emilio Azcárraga ordenándole a Chespirito que haga una película del Chavo. Y digo ordenándole porque aquí no hay propuesta ni sugerencia amable. Es un mandato disfrazado de oportunidad, pero Chespirito, siempre firme con su visión, se resiste. Para él, el Chavo es un personaje de televisión, no de cine, y por eso intentan negociar, proponen otra cosa o salirse por la tangente. Pero Azcárraga no era famoso por ceder fácilmente, y aquí la escena deja clarísimo quién manda. Sí, Chespirito será el genio creativo, el dueño de las ideas, pero los fierros, las cámaras, los foros, la señal y sobre todo el cheque final, esos pertenecen a Televisa. Y si Televisa dice se hace y punto. Y aquí quiero detenerme un segundo porque vale la pena recordarlo. Televisa siempre ha sido un monstruo sin piedad. Hoy vemos que el grupo Chespirito tiene los derechos sobre los personajes que creó su patriarca. Y créanme, eso es casi un milagro corporativo. Televisa peleó con uñas y dientes para quedarse con todo, y de hecho todavía no está muy claro cómo están divididos los derechos de transmisión de los programas originales, porque una cosa es ser el dueño del personaje y otra muy diferente es controlar los capítulos que se grabaron, se editaron y se emitieron bajo el paraguas de la televisora. Así que lo más seguro es que Televisa todavía tenga la mano más grande y más pesada cuando se trata de decidir dónde, cómo y cuándo vemos el Chavo. Y ya que estamos hablando de Televisa y sus manos largas, me voy a dar el gusto de mandarlos un poquito al diablo, porque justo esta escena me hizo recordar que apenas me acaban de bajar el video que hice sobre el programa de Kiko en TV Azteca, por un simple fragmento de unos segundos que uso del Chavo. Era un video sobre Carlos Villagrán, pero sas, reclamito y video tumbado. Así que sí, gracias por recordarme Televisa que el chiste siempre sale caro. En fin, sigamos. Aunque las escenas que siguen vuelven a caer en el mismo pecado del que ya hemos hablado varias veces. La serie sabe cerrar muy bien un episodio solo para arruinar toda esa emotividad en los primeros minutos del siguiente, porque al final del episodio anterior había dejado claro, o por lo menos eso creímos, que el matrimonio de Roberto y de Graciela estaba prácticamente destruido, al igual que el compromiso entre Enrique Segoviano y Florinda. Un cierre fuerte, con consecuencias emocionales, como debe ser, pero aquí pasa un buen tiempo y la cosa se diluye. Vemos que Chespirito y Graciela siguen casados, viviendo en la misma casa, esforzándose en sostener una fachada de familia feliz, aunque todos sabemos lo que había pasado en el viaje. Y por otro lado, Florinda y Enrique sí se separaron, pero tampoco del todo, siguen trabajando juntos, compartiendo set, y sobre todo este segundo tratando de recuperar la relación, de arreglar lo irreparable. No tengo problema con que existan estos arcos,
Es natural que la vida real no siempre avanza en línea recta. Lo molesto es que la serie construye finales con mucho peso dramático solo para desinflarlos en el siguiente capítulo, como si temiera sostener las consecuencias de lo que plantea. Es algo que hemos comentado cada vez que analizamos un episodio nuevo, esa incapacidad de los guionistas para dejar que la historia respire y cargue con el peso de sus propias decisiones, un pecado del que nunca pudieron librarse, ni siquiera aquí, en el final de la serie. Y por última vez, tenemos otra de esas ya muy clásicas escenas, Chespirito teniendo una idea porque sí, porque algo trivial pasa en su vida diaria. Esta vez es su hijo quien le pasa un balón. Chespirito, demostrando que todavía domina el balón mejor que su propia vida personal, se inspira y se le ocurre el chanfle, el personaje que terminaría siendo su verdadero salto al cine. Así que entusiasmado, va y se lo plantea a Emilio Azcárraga. Y aquí viene una escena que honestamente todavía no termino de entender bien. Chespirito le dice al tigre que el chanfle trabajará para el mejor equipo de México, o sea, las Chivas. Aunque todos sabemos que en la vida real, la película terminó haciéndose con el América, el equipo de casa, también propiedad de Azcárraga. Entonces me surge la duda, ¿fue esto un chiste dentro de la ficción? Es decir, Chespirito haciéndole una broma a su jefe, o de verdad querían plantear que Chespirito consideró que la película, de verdad, se desarrollara con el equipo de Chivas, porque las actuaciones me hacen pensar eso. La reacción de Azcárraga es más molesta que de broma, y el tono de Chespirito hacen que uno se quede con la duda, ¿es un chiste o fue en serio? Porque si es humor, personalmente, pienso que no termina de aterrizar. Si es en serio, resulta un poco ingenuo, el que Chespirito de verdad pensara que podía hacer la película con el equipo rival de su jefe. O tal vez estoy sobreanalizando algo que era solo una línea graciosa. Pero bueno, ustedes díganme en los comentarios, ¿soy yo o esta escena quedó rara? Chespirito finalmente escribe el guión y arrancan las grabaciones, y como era de esperarse, todo se vuelve a poner tenso. Resulta un poco difícil de creer, incluso dentro de esta narrativa, que después de todo el drama de Acapulco, Carlos Villagrán siga dentro del grupo como si nada. Claro, probablemente en la vida real, Acapulco no fue tan dramático como lo pinta la serie, y por eso lograron terminar la película sin que alguien saliera volando del set. Y por cierto, el personaje que hace Carlos en la película del chanfle es muy similar a la manera en la que lo retratan en la serie, un creído, pedante, que se siente la gran estrella, así que esto me hace pensar que tal vez Chespirito lo escribió así a propósito, como una forma de tirarle una pedrada en la vida real. Pero el verdadero momento importante viene cuando Graciela lee el guión y se da cuenta de algo. Chespirito escribió su personaje para que tenga una relación cercana con el personaje de Florinda, y considerando que él mismo le dijo que esta historia tenía mucho de su propia vida, pues básicamente se proyectó en la pantalla grande. Una forma bastante transparente, por no decir descarada, de seguir alimentando el vínculo que en teoría ya había decidido cortar. Y como dato curioso, que poco tiene que ver con la trama, el chanfle originalmente se grabó en el Estadio Azteca, otro símbolo de la corona Azcárraga, pero aquí, en la serie, las escenas se filmaron en el estadio de Querétaro, probablemente por presupuesto, o porque el Azteca estaba ocupado con algo un poquito más importante. Lo curioso es que ni siquiera se molestaron en disimularlo en postproducción. Para cualquier fan casual, esto pasa desapercibido, pero para los que conocen bien la historia de Chespirito, o para cualquier fanático del fútbol, este es un detalle que salta casi de inmediato. Al final de las grabaciones de El Chanfle, llega el gran momento dramático. Carlos Villagrán anuncia su salida del grupo de la forma más teatral posible, diciendo que se va a triunfar en grande, porque él es la verdadera estrella, y que se va para hacer su propio programa en Televisa, porque para este momento todavía pensaba que podía. Y la verdad es que no puedo evitar reírme cada que veo una escena de estas, porque la forma en la que lo pintan es tan exagerada que roza la parodia. No dudo que Villagrán haya pensado algo parecido. Basta ver algunas entrevistas en donde él mismo cuenta, muy serio, que Kiko siempre fue el personaje más querido por el público, que en las giras la gente coreaba Kiko Kiko
en lugar de gritarle al chavo, para recordarnos que por lo menos en su cabeza, él siempre fue la estrella principal de la vecindad. Ahora bien, de ahí a que se haya parado frente a Chespirito para soltar el discurso de diva incomprendida, eso ya es otra cosa. Tal vez sí tuvo su momento de ego, pero tan descarado como lo muestra la serie, lo dudo mucho. Lo que sí me queda claro después de ver esto es que curiosamente, los hijos de Chespirito parecen tenerle más coraje a Villagrán que a Florinda. Y como si no tuviéramos suficiente drama, también nos regalan otro momento explosivo. Chespirito y Enrique Segoviano llegan a los golpes. Un enfrentamiento que, si bien funciona para subir la tensión del episodio, se siente difícil de creer. Honestamente, no sé si alguien antes de la serie había mencionado que algo así pasó. No recuerdo haber visto alguna entrevista o alguna anécdota que lo confirmara, pero bueno, como parte de la narrativa de la serie, deja claro que Chespirito seguía tan interesado en Florinda que estaba dispuesto a liarse a puñetazos con su propio director con tal de defenderla. Mientras tanto, Carlos Villagrán está en lo suyo. Se va a Televisa para negociar su programa, porque resulta que sí se lo iban a dar, pero con una pequeña condición, que en los créditos apareciera una leyenda agradeciéndole a Chespirito por permitirle usar al personaje, porque al final del día, Kiko era propiedad de su creador, y esto, según la serie, le revienta tanto el orgullo a Carlos que decide irse de la televisora. Eso sí, no sin antes demostrar, una vez más, que era un completo patán. Le arranca un periódico de las manos a una mujer que estaba tranquilamente leyendo, y se lo rompe. Otra escena tan exagerada y caricaturesca que parece un sketch. También vemos como Ramón Valdés le anuncia a Chespirito que se irá con Carlos. En una despedida pacífica, como ya hemos visto, han pintado las rupturas de los actores con los que Chespirito terminó bien. Aunque aquí quiero detenerme en dos puntos. Primero, un detalle técnico, que quizá pasó desapercibido para muchos, pero que a mí me hizo un poco de ruido. En estos últimos episodios, decidieron dejar de maquillar al actor que interpreta a Don Ramón. En los primeros capítulos usaban maquillaje para oscurecer un poco su piel y que se pareciera más al verdadero Ramón Valdés, pero ahora, por alguna razón, no sé si falta de tiempo, un gran descuido o una decisión creativa, lo dejaron con su tono natural, y eso hace que en estas escenas finales, Don Ramón luzca bastante más blanco que en la vida real y que como lo habíamos visto en el resto de la serie. Un detalle menor, pero que rompe un poco con la continuidad visual. Ahora, hablando de lo argumental, se ha dicho mucho que Ramón Valdés se fue del grupo porque estaba harto de Florinda, que no soportaba que ella quisiera mandarlo y que para evitar conflictos con ella y con Chespirito decidió irse. Pero la serie lo maneja distinto. Aquí se sugiere que Ramón simplemente ya no se siente cómodo con la tensión que hay en el ambiente. Podríamos interpretarlo como que la incomodidad viene de Florinda, pero la serie nunca lo dice explícitamente. Y tomando en cuenta cómo han manejado otros temas, si quisieran dejarlo claro en esta versión, seguro lo habrían hecho sin rodeos. Luego de que Chespirito deje plantada a Graciela en su aniversario de bodas, ella decide que ya no puede más y termina corriéndolo de la casa. Le revela que desde hace más de un año había guardado el sostén de Florinda, ese que llegó en la maleta tras el viaje a Chile, porque a pesar de todas sus sospechas, intentó salvar la relación, pero aquí, finalmente, decide ponerle punto final, y al día siguiente les cuenta a sus hijos que se van a separar. Honestamente, esta escena me pareció bastante buena, tiene una gran carga dramática. Se nota el realismo que hay al dar una noticia como esta, sobre todo cuando los hijos son tan pequeños como aquí. Seguramente muchas personas que han vivido situaciones similares reconocerán esta mezcla de confusión y de tristeza que se siente cuando recibes una noticia de este tipo. Como adultos podemos entender que los matrimonios terminan y no siempre es el fin del mundo, pero para un niño, sobre todo para los hijos de ese matrimonio, es una catástrofe emocional. Esa sensación de que su mundo se viene abajo está muy bien plasmada aquí, y eso me parece muy bien logrado. Tenemos también un par de escenas que intentan reforzar la idea de que Chespirito no quería dejar su matrimonio así como así. Por ejemplo, una en la que le dice a Graciela que lo convenza, que le dé razones para quedarse, como si realmente ella necesitara hacer eso.
como si él no fuera un hombre adulto capaz de tomar su propia decisión. Pero bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. No se quedó con su familia y se fue con Florinda. Aquí, la serie da otro salto temporal y regresa al inicio, al año 1981, cuando Don Ramón y Kiko ya no formaban parte del elenco. Esa escena en la que están a punto de salir a un show en Colombia. Confieso que me había olvidado por completo de esta parte, porque en el episodio anterior mencioné que Acapulco era el punto más alto de la historia, es decir, que no habíamos visto escenas más allá de ese momento, pero la serie empezó justamente con esta escena en el 81, y como la dejaron tan olvidada, ni siquiera la recordaba. En esta parte, vemos que Chespirito carga con la culpa por la salida de sus dos compañeros, pensando que el grupo se está desmoronando. Sin embargo, cuando vuelve a tener contacto con la gente y ve todo lo que sus programas han significado para el público, parece recuperar la esperanza, la alegría, incluso su familia, que a simple vista podríamos pensar que se siente traicionada, lo mira con orgullo, incluso Graciela, quien parece haberlo perdonado. Y después de todo esto, vemos como Chespirito finalmente toma la decisión de ahora sí, libre de compromisos, iniciar una relación con Florinda. Porque, siendo honestos, no podíamos esperar otra cosa. Por más que hayan hablado mal de él, o por lo menos de dejar ver un poco de su lado oscuro, al final del día tenían que dejarlo bien parado. Son sus hijos, es su padre, y sobre todo es una figura inmaculada de la televisión latinoamericana, y no iban a manchar su legado con esta historia. Por eso, me parece que insisten tanto en dejar claro en este final que Chespirito siempre buscó hacer lo correcto, que inició la relación con Florinda solo después de haber cerrado todos esos pendientes. Y siendo sincero, esta escena, al igual que la de la infidelidad, me parece un poco rara, porque está abordada de una forma bastante amable, casi agradable, como si quisieran que tú, como espectador, conectes con esta pareja, que te sientas feliz de que finalmente puedan estar juntos, porque recordemos que Florinda fue prácticamente la mujer que se robó a su padre. Al mismo tiempo, esta representación me hace pensar que tal vez, al final del día, no le tenían tanto desprecio a Florinda en la vida real, porque a diferencia de Carlos Villagrán, a quien lo pintan caricaturesco, a ella le muestran bastante humana, especialmente en estos dos últimos episodios. Florinda siempre le deja claro a Roberto que no va a estar con él si eso significa ser la amante, que sí, se acostaron en Chile, pero ella insiste en no querer ser una más. Y esa solemnidad se mantiene hasta esta escena final, donde incluso creo que le hacen un favor, porque con todas las entrevistas que hemos visto últimamente, la señora en la vida real no parecía ser tan agradable ni tan empática con quienes la rodeaban. Y después llegamos a la escena final. Graciela y Roberto se sientan a platicar, como dos adultos que, después de todo, compartieron una vida entera. La serie nos muestra que ella finalmente lo ha perdonado. Esa herida cerró, que entendió que Roberto no era una mala persona, solo un hombre al que se le acabó el amor, pero lo que vivieron juntos nunca terminará del todo. Aunque claro, esto no lo dicen tal cual, pero es la lectura que yo le doy. Una despedida serena, casi luminosa, que parece sellar todo con un no pasa nada, la vida sigue. Y sí, es una escena muy emotiva, pero un poco alejada de la realidad, porque justo hace poco vi una entrevista que ni siquiera sabía que existía, en la que Graciela deja claro cómo Florinda le quitó a su esposo. No la ataca directamente, ni le insulta, pero deja claro que no estaba nada feliz con la forma en la que se dio todo. Así que esta versión tan pacífica y casi espiritual es más bien una forma amable de cerrar la historia. La serie nos hace ver que Graciela llegó a un punto de aceptación, de paz interior, perdonando a Roberto y de paso a Florinda. Incluso de alguna forma parece que le da su bendición a esta nueva relación. Un final que encaja perfecto con la narrativa de que, pase lo que pase, todo queda en familia y no hay rencores. Aunque fuera de pantalla, sabemos que la vida real fue como siempre un poquito más incómoda.
y terminamos la serie con un montaje final en el que vemos escenas del pasado, repasos de todo el camino que llevó a Chespirito a convertirse en la gran leyenda que es hoy. Incluso me gustó mucho el detalle de que incluyeran imágenes reales del verdadero Chespirito y de los programas proyectadas en las televisiones que vemos en esta escena final. Es un cierre completamente teatral, sí, pero para estas alturas ya no me molesta. Es la última escena de la serie y creo que es válido. Usan este recurso de una forma que refuerza la narración de toda la historia y tengo que admitirlo, otra vez me gustó. Ya saben que soy bien facilote para estas cosas. El poder de la amistad, el poder del amor, los montajes emotivos, siempre caigo. Y me hace ignorar, aunque sea por unos minutos, todos los pecados narrativos y agujeros de guión. Y este final emotivo, ¿qué les puedo decir? Es bonito. Es bello recordar la gran figura que fue Chespirito, por lo menos en su faceta como creador. Honestamente, nunca pensé que necesitaría conocer su vida tan a detalle. Hasta antes de anunciar esta serie, ni siquiera se me pasaba por la cabeza el saber cómo era todo detrás de cámaras, pero al final me pareció interesante. La serie hizo el trabajo que se podía hacer, no fue perfecta, definitivamente, pero tampoco me parece tan mala como podríamos haber esperado. Créanme, aunque no está ni cerca de ser una de las mejores series biográficas, podría haber resultado en un desastre, como hemos visto con otras, y dentro de todo, me parece que salió bien librada. Y como pequeño regalo final, ese dulcecito para los fans, tenemos la escena final, la que viene después del cierre, que más bien aquí vendría funcionando como los créditos animados, por decirlo de alguna forma. Es una escena sencilla pero cargada de nostalgia, pues vemos a los actores de esta serie interpretando Qué bonita vecindad, y aunque seamos honestos, no está tan bien cantada ni producida como la original, hay algo bonito en verla recreada. Es como un guiño para cerrar el círculo, un último recordatorio de todo lo que significaron estos personajes para tantas generaciones. En resumen, me gustó la serie, no es perfecta, ni de cerca, pero dentro de lo que podía ofrecer, estuvo bien. Si hay algo que de verdad rescato, es al elenco. Hicieron un gran trabajo interpretando a figuras tan icónicas, aunque no siempre el guión los acompañara como merecían. Porque sí, el guión es flojo, a ratos inverosímil, pero se entiende. Es al final una serie hecha para enaltecer a Chespirito, para recordarlo como la gran figura que fue para la televisión. Lo que sí me decepciona un poco es que no se animaran a cerrar del todo la construcción del personaje que venían haciendo. Tuvieron momentos en donde lo mostraron como alguien complejo, capaz de cosas buenas y malas, con contradicciones humanas, pero al final lo terminan volviendo completamente bueno, casi impoluto, y de nuevo se entiende. Es un homenaje hecho por sus hijos, no iban a ensuciar su nombre. También me pareció muy caricaturesca, demasiado diría yo, la forma en la que pintaron a Carlos Villagrán. Prácticamente lo volvieron en el villano de toda la historia. Muy poco faltó para que insinuaran que él manipuló todo para que Chespirito se enamorara de Florinda y dejara a la familia. Y por contraste, a Florinda la dejan bastante bien parada. Sobre todo en estos últimos episodios en donde la muestran casi solemne, muy digna, mucho más empática de lo que uno imaginaría teniendo en cuenta la imagen que la señora se ha hecho últimamente con sus respuestas tanto a la serie como con esas entrevistas que hemos visto del pasado. Al final fue una serie que hizo lo que pudo, y por cómo terminó todo, honestamente, creo que es imposible, aunque bueno, nunca digas nunca, que haya una segunda temporada. Todo se iba a definir con este final, y por la forma en la que está escrito, se nota que no tenían planeado hacer una parte 2. Tampoco hay mucho más que contar, aunque varios actores en entrevistas trataron de dejar esa puerta entreabierta. Pero ya viendo el final, me parece bastante claro que esto termina aquí. Probablemente todo ese juego de quién sabe, lo hicieron solamente para mantener a la gente enganchada y que no dejaran la serie antes de tiempo. Y la verdad es que creo que está bien que termine acá. Sería un error querer exprimir otra parte de su vida cuando ya le dieron un cierre digno, dentro de lo que cabe.
aunque siendo sinceros, tampoco sería tan difícil alargarlo. Básicamente, podrían repetir la misma fórmula de siempre, cerrar con un final profundo y abrirlo otra vez en el siguiente episodio, o en este caso, en la siguiente temporada. Así que si algún día anuncian una segunda parte, tampoco me sorprendería tanto. Pero por lo menos, viendo esta primera temporada, dudo mucho que lo tuvieran planeada desde el inicio. Y bueno, hasta aquí llegamos. Fue un gusto acompañarlos a lo largo de estas 8 semanas, luego de cada episodio de Sin Querer Queriendo. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó la serie? ¿Les pareció que estuvo a la altura o se quedó corta? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan. Y si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo han hecho. Y aunque ya terminó la serie, tengo planeados más videos hablando de todo este tema, del universo Chespirito y temas interesantes que no he visto que nadie más haya tratado en YouTube. Así que no se despeguen para verlos. Y gracias por quedarte hasta el final. Por mi parte es todo. Con esto me despido y por ahora yo me voy y te veo en el siguiente.